fracción. Se llama fracción a la división o partición de la unidad en partes iguales. Tenemos en este caso un rectángulo que representa la unidad. Vamos a dividir la unidad en partes iguales. Ahora vamos a colorear 3 partes que representa el numerador. Luego, la cantidad total de partes que se dividió la unidad representa al denominador. Una fracción tiene como términos al numerador y denominador. Según la gráfica que hemos graficado, tenemos como numerador a 3 y denominador 4. La fracción se lee 3 cuartos. Vamos a representar la fracción que corresponde a dicha gráfica. En este caso hemos coloreado 3 partes. Representa el numerador. El denominador indica la cantidad total de partes que se dividió la unidad. Es igual a 8. Ahora vamos a representar la fracción. En esta oportunidad hemos coloreado 10 partes. Representa el numerador. Luego el denominador nos indica la cantidad de partes iguales que se dividió la unidad. En este caso hemos dividido la unidad en 6 partes iguales. Representación gráfica de fracciones. Recordemos que una fracción presenta numerador y denominador. El numerador es 2 y el denominador 7. Vamos a representar gráficamente la fracción 2 séptimos. Para ello definimos nuestra unidad. La dividimos en 7 partes iguales. Y vamos a colorear 2 partes. Y hemos representado la fracción 2 séptimos. Ahora vamos a representar la fracción 7 medios. Definimos nuestra unidad. La dividimos en 2 partes. Como necesitamos colorear 7 partes, tenemos que graficar otra unidad y dividirlas en 2. Como puedes observar, aún tenemos que seguir graficando más unidades. Ahora vamos a colorear 7 partes. Y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 7 medios. Ahora vamos a graficar la fracción 5 quintos. Definimos nuestra unidad. La dividimos en 5 partes iguales. Y vamos a pintar 5. Como puedes observar, hemos pintado toda la unidad. 5 quintos representa al entero. Fracción propia. Es aquella fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Tenemos la fracción 1 cuarto. Es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Tenemos ahora la fracción 3 octavos. Es una fracción propia.
el numerador es menor que el denominador. Ahora tenemos la fracción. 5 séptimos es una fracción propia. El numerador es menor que el denominador. Además, las fracciones propias, su valor es menor que la unidad. Fracción impropia. Es aquella fracción cuyo numerador es mayor que el denominador. Tenemos la fracción 3 medios. Es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Tenemos la fracción 7 tercios. Es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Tenemos la fracción 9 quintos. Es una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Además, su valor es mayor que la unidad. Fracciones homogéneas. Son grupos de fracciones que tienen el mismo denominador. Tenemos un conjunto de fracciones que tienen el mismo denominador. A este conjunto de fracciones le llamamos fracciones homogéneas por tener el mismo denominador. Fracciones heterogéneas. Son grupos de fracciones que tienen diferentes denominadores. Tenemos un grupo de fracciones que presentan sus denominadores diferentes. Por lo tanto, a estas fracciones se les conoce como fracciones heterogéneas. Fracciones reductibles. Son aquellas fracciones cuyos términos poseen divisores comunes, es decir, se pueden simplificar. Tenemos la fracción 6 octavos. Es una fracción reductible, pues sus términos se pueden simplificar. 10 doceavos es una fracción que se puede simplificar, por lo tanto es una fracción reductible. 20 quinceavos es una fracción reductible, sus términos se pueden simplificar. 14 veintiunavos es una fracción reductible, sus términos se pueden simplificar. Por último tenemos la fracción 18 veintisietavos. Sus términos se pueden simplificar, por lo tanto es una fracción reductible. Fracciones irreductibles. Son aquellas fracciones cuyos términos no se pueden simplificar, es decir, no poseen divisores comunes. Tenemos a un conjunto de fracciones cuyos términos no se pueden simplificar. A este conjunto de fracciones se le llaman fracciones irreductibles. Números mixtos. Son aquellos números que poseen una parte entera y una parte fraccionaria. La parte entera es 2, la parte fraccionaria 2 tercios. Recuerde que todo número mixto tiene parte entera y parte fraccionaria. Conversión de un número mixto a fracción impropia. Se multiplica el denominador por la parte entera. 4 por 5. A dicho producto se le suma el numerador, más 1.
Este resultado es el numerador de la fracción impropia. Si multiplicamos 4 por 5 más 1, obtenemos 21. Es el numerador de la fracción impropia. El denominador es el mismo de la parte fraccionaria. Como podemos observar, el denominador de la parte fraccionaria es 4. Viene a ser el mismo denominador de la fracción impropia. Por lo tanto, 21 cuartos es una fracción impropia que se obtuvo de el número mixto 5 enteros 1 cuarto. Conversión de una fracción impropia a número mixto. Realizamos una división inexacta. Dividimos 28 entre 3. Luego, el cociente es la parte entera. El residuo, el numerador. El denominador de la parte fraccionaria es el mismo denominador que en la fracción impropia. De esta manera, realizamos la conversión de una fracción impropia a número mixto. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad. Podemos observar que la fracción 1 medio y 2 cuartos representan la misma cantidad. Por lo tanto, 1 medio es equivalente a 2 cuartos. Estas fracciones representan la misma cantidad. Fracciones equivalentes por ampliación. Es la fracción que resulta al multiplicar el numerador y denominador por un mismo número distinto de 0. Si yo tengo la fracción 7 tercios, puedo obtener infinitas fracciones equivalentes a 7 tercios, multiplicando al numerador y denominador por un mismo número. En este caso vamos a multiplicar por 5 al numerador. 7 por 5, 35. De la misma manera, multiplicamos al denominador por 5. 3 por 5, 15. Hemos obtenido una fracción equivalente a 7 tercios. Una fracción que representa la misma cantidad. 35 quinceavos. Ahora vamos a obtener una fracción equivalente a 9 octavos. Multiplicamos al numerador por 8. 9 por 8, 72. Al denominador también lo multiplicamos por 8. 8 por 8, 64. Entonces, para obtener fracciones equivalentes, vamos a multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número. De manera general, vamos a multiplicar por una variable, en este caso k. La fracción equivalente que obtenemos a 6 quintos es 6k sobre 5k. Es la forma general de las fracciones equivalentes a 6 quintos. Fracciones equivalentes por simplificación. Es la fracción que resulta de dividir el numerador y denominador por un mismo número distinto de 0. También podemos obtener fracciones equivalentes por simplificación.
Vamos a simplificar 18 doceavos. Dividimos al numerador entre 6. 18 entre 6, 3. De la misma manera, dividimos al denominador entre 6. 12 entre 6, 2. A este proceso se le llama simplificación y nos permite también obtener fracciones equivalentes que representan la misma cantidad. Tenemos 21/49. Vamos a simplificar. Dividimos al numerador entre 7. 21 entre 7, 3. Dividimos al denominador entre 7. 49 entre 7, 7. Y hemos obtenido una fracción equivalente a 21/49. Vamos a obtener una fracción equivalente a 30/25 mediante la simplificación. Dividimos 30 entre 5, 6. Ahora 25 entre 5, 5. Y hemos obtenido una fracción equivalente a 30/25 mediante la simplificación. Vamos a completar el siguiente cuadro. La lectura de esta fracción es 3/5. Escribimos la fracción 2/7. Realizamos la lectura de la fracción 12/17. Vamos a calcular la suma del doble del numerador con el triple del denominador de la siguiente fracción. Recordamos los términos de una fracción. El numerador es 18, el doble de 18, más el triple del denominador. El denominador es 25. Hallamos el triple de 25. Multiplicamos 2 por 18. 36 más 3 por 25, 75. Por último sumamos 36 más 75, 111. Tenemos un conjunto de fracciones que son homogéneas. Vamos a calcular A más B más C. Solución. Recordamos el concepto de fracciones homogéneas. Son grupos de fracciones que tienen el mismo denominador. Es decir, en este grupo de fracciones todos los denominadores van a ser igual a 5. Por lo tanto, tenemos la primera ecuación, A más 2 igual a 5. El valor de A es 3. La siguiente ecuación, B menos 3 es igual a 5. El valor de B es igual a 8. Siguiente ecuación, C menos 1 es igual a 5. Por lo tanto, el valor de C es igual a 6. Nos piden hallar la suma de A más B más C. 3 más 8 más 6 es igual a 17. ¿Cuántas fracciones propias con denominador 6 existen? Recordamos que nos están pidiendo la cantidad de fracciones propias que tengan denominador 6. Usamos el concepto de fracciones propias. El numerador es menor que el denominador. Identificamos el numerador. X. X es menor que el denominador. En este caso, el denominador es 6. Por lo tanto, X toma valores menores que 6.
existen 5 fracciones propias. Determina la fracción equivalente a 5 medios. Si la suma de sus términos es 21, da como respuesta la diferencia de sus términos. Usamos el concepto de fracciones equivalentes. Yo tengo 5 medios. Voy a multiplicar en este caso por la variable k para obtener una fracción equivalente a 5 medios. Y es igual a 5k sobre 2k. Según el dato del problema, la suma de sus términos es 21. Vamos a sumar los términos de la fracción equivalente. 5k más 2k. Lo igualamos a 21. Desarrollamos la ecuación. 5k más 2k es igual a 7k. Igual 21. Despejamos, el valor de k es igual a 3. Una vez que ya conocemos el valor de k, reemplazamos para obtener la fracción equivalente. 5 por 3, 2 por 3. Por lo tanto, la fracción equivalente es 15 sextos. Nos piden hallar la diferencia de sus términos. Los términos de la fracción equivalente son 15 y 6. Diferencia es resta. Restamos 15 menos 6. Es igual a 9.